¿Cómo están, amigos cocineros y amigos de la parrilla? Bienvenidos una vez más a mi canal, El Tablón de Mitali. Y el día de hoy tenemos una buena receta porque tenemos esta vez postres. Un pan de manzana con canela y un pan de plátano. ¿Quieres ver cómo se hace? Ven, comenzamos. Y ahora, para esta receta, ¿qué es lo que vamos a necesitar? Vamos a necesitar 3 huevos, una manzana y media que después cortaremos en pedazos muy pequeños y leche condensada de 375 gramos aproximadamente. Vamos a necesitar también media taza de leche tibia, una taza de harina, puede ser harina la que tú quieras. En el caso mío yo utilicé harina para hot cake porque me gustan mucho más esponjosos. Y vamos a necesitar también una barra de mantequilla. También vamos a necesitar un poquito de sal, canela molida al gusto y también vamos a necesitar polvo para hornear, una cucharadita. Para el panque de plátano utilizaremos plátano. De lo primero que tenemos que tener listo son nuestras manzanas. Las debemos de cortar en pedazos pequeños para empezar a acomodarlas dentro de nuestros ingredientes. Una vez que tenemos nuestra manzana lista, procedemos a quitarle el corazón y a rebanarla. Es momento ahora de ir colocando todos nuestros ingredientes en una licuadora y vamos a empezar por los huevos. Vamos a poner nuestros ingredientes líquidos: huevo, la leche, la mantequilla la tenemos que tener derretida a temperatura ambiente, igual que la leche. Vamos a poner nuestra lechera, así como también vamos a poner nuestra harina, nuestra canela, nuestro polvo para hornear, un poquito de sal y vamos a poner nuestra manzana que ya rebanamos directamente en nuestra licuadora. Una vez que tengamos nuestros ingredientes, vamos a empezar a moler poco a poco para que no se nos atoren todos nuestros ingredientes. Ahora, en un molde para panqué previamente engrasado con harina y con mantequilla, vamos a poner nuestra mezcla y la vamos a llevar a nuestro ya sea horno de gas, horno tostador. En el caso de nosotros vamos a tener el asador directo en 350 grados Fahrenheit o tal vez 400 grados Fahrenheit aproximadamente, y lo vamos a dejar ahí entre 45 minutos y 1 hora. Ya depende de la velocidad y de la intensidad de cocción que tenga tu asador o tu horno que tú estés utilizando. Exactamente los mismos ingredientes, pero vamos a utilizar plátano en vez de manzana y canela y lo metemos en nuestra licuadora. Vamos a coronar nuestro ahumado con leña de durazno. Aproximadamente 350 o 400 grados Fahrenheit los vamos a dejar por 45 minutos o 1 hora. Depende del calor de tu asador o de tu horno de gas o tostador. Caballeros,
Señoritas, de esto estábamos hablando. Sí se puede. La crema de tocino que hicimos la vez pasada con la receta de diezmillo te va a servir para un dip de papitas a la francesa, chicharrones, papitas normales y mira. Una vez frío, es un dip delicioso para tus fiestas. Y esto va con animación para marinar al parrillero. Salud. Aprovecho para mandar un saludo a mi amigo Edgar Iván y a Ricardo y a todos los que me atendieron en la marisquería Liz Adi, en esa marisquería en Guanaceví, Durango. Comí muy rico y muy sabroso. Un saludo para todos ustedes. Si has llegado hasta este punto y tienes una prensa francesa en casa, te voy a enseñar a hacer un café capuchino de manera manual. Necesitamos primeramente leche bastante caliente, pero no hervida. La vamos a colocar dentro de nuestra prensa y vamos a llenar aproximadamente una cuarta parte de nuestra prensa. Acto seguido, vamos a comenzar a accionar el mecanismo para espumearla. También es necesario tener café ya preparado, pero un café bastante, muy cargado para nuestro café. Una vez que hemos puesto nuestra leche en nuestra taza, ponemos nuestro café y lo vamos a verter muy despacio para que no se mezcle. La diferencia de densidades va a provocar que se estén en diferentes superficies y en diferentes niveles. Y coronamos con canela. En este momento vamos a sacar nuestros panqués. De esto estábamos hablando. Claro, tenemos que ver cada uno de estos panqués y lo que ha sucedido con ellos. Me gusta porque queda muy esponjosito. Mira nada más. Me encantan las texturas. Y el de plátano queda como un flan de plátano. Para coronarlos, para nuestro panqué de manzana con canela, le vamos a poner miel de maple. O puedes utilizar miel de maguey, o puedes necesitar también, y es utilizar miel de abeja. Es una deliciosura cómo absorbe la miel y todo cómo queda muy bueno. De hecho, la miel al final le hace una potenciación al sabor. Y para nuestro panque de plátano vamos a utilizar y le vamos a espolvorear un poquito de azúcar glass. Esto va a dar un poquito más de dulzor y le va a dar una imagen de algo nevadito, muy bueno. Ambas opciones son como tú gustes, o tú puedes utilizar el topping o la decoración de tu preferencia. Para los pocos que me conocen saben que algo que no me puedo resistir es lo dulce. Y aquí tengo mi amieladito, panque de manzana con canela, y mi espolvoreadito con azúcar glass nevadito, panque de plátano. Y vamos a ver uno y vamos a ver el otro. Vamos a probar primero nuestro panque de manzana con canela. Y tú quieres estar aquí, ¿verdad?
la textura, lo esponjoso. Como es una harina de hotcake la que yo utilicé, absorbe muy bien la miel, se compenetra y te deja una textura deliciosa. No está aguado, tampoco está seco, duro, masudo. Delicioso. Y para nuestro panquecito de plátano, que es el espolvoreado, una delicia. Qué ricos estarán, que no necesitas ni agua, ni leche, ni café, ni chocolate, no necesitas nada. La textura está muy buena y me encanta porque te lo pasas. Alrededor está tostadito, el interior está suavecito y puedes seguir saboreando el sabor, incluso después de haberlo deglutido. Esta es son dos recetas tipo de repostería que las quisimos llevar al asador y mostrarlas a ustedes para que vean que también en el asador no hay límites, todo se puede hacer. ¿Qué más les puedo decir? Si estas son recetas de cocina, por eso yo siempre te digo, ¿qué pasa si no tienes asador, ahumador, caja china, fogón, disco, ataúd o plancha oriental? No te preocupes, y hemos de demostrarlo con estas recetas. Que todos tenemos estufa, ¿no? Y bastantes tenemos horno, por eso todo se puede hacer.